Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la Palabra de Dios. Episodio número 21. Es viva. Ver la manifestación del poder de la Palabra de Dios en forma de vida está enlazado obligatoriamente con el creer. A Dios no se le puede asombrar con facilidad. Pero la incredulidad de la humanidad, al ver todo lo creado y experimentado, a Él le asombra y lo limita. Pero el creer le autoriza para mostrar su poder en nuestras vidas. En Marcos capítulo 6, el versículo número 5 y 6, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiero poner algunos ejemplos donde el Señor, a través de su palabra, dio vida. Y entre ellos tenemos la hija de Jairo. Eso está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del verso 22 al verso 42. Y vino uno de los principales de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y se postró a los pies del Señor Jesucristo y le rogaba, porque su hija estaba agonizando, estaba al borde de la muerte, y le dijo: Señor, pon las manos sobre ella, yo sé que ella será salva y será sana. Entonces Jesús decide ir a sanarla, y cuando iba de camino a sanarla, vinieron de la casa del principal y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero las palabras de Jesús son interesantes, porque Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Aun cuando sabía que había muerto, el Señor le dice: no temas, cree solamente. Y cuando Jesús llega a la casa del principal de la sinagoga, él vio el alboroto, que todos lloraban y se lamentaban mucho. Y cuando entró, él hace una pregunta: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo es un tanto fuerte, porque ellos sabían que estaba muerta. Y entonces ellos decidieron burlarse de él, mas él los echó fuera y le dijo: váyanse, y se quedó con el padre, la madre y con los que estaban con el Señor Jesús, y entró donde estaba la niña. Tomó a la niña de la mano y le dijo: niña. Solamente le soltó la palabra de vida y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Tenía 12 años y las personas se espantaron grandemente. Uno de los ejemplos. Segundo ejemplo: el hijo de la viuda de Naín. El Señor Jesucristo iba con sus discípulos y una multitud a la ciudad de Naín. Y cuando estaba entrando, venían saliendo a enterrar un difunto, un hijo único de su madre. Pero la madre también era viuda. Y había unas personas que estaban alrededor de él. El Señor, cuando la vio, se conmovió. El Señor sabía que era una viuda que estaba perdiendo a su hijo, no tenía a su esposo. Y tocó el féretro. Cuando él toca el féretro, las personas se detienen y él se dirige al muerto y le dice al joven: joven, a ti te digo, levántate. Soltó la palabra y la muerte salió del cuerpo. Y cuando la muerte sale del cuerpo, el muerto empezó a hablar y se levantó, y él se lo entregó a su madre. Y las personas que estaban alrededor, por obvias razones, tenían mucho miedo, pero con todo eso glorificaron a Dios y dijeron: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios nos ha visitado. La Biblia nos dice que esto se encuentra en Lucas capítulo 7, del 11 al 17, y la fama del Señor se extendió hasta el sol de hoy. Todavía la fama de Jesucristo se sigue extendiendo, pero los que no creen y los que tienen incredulidad en su corazón nunca verán el poder de la vida que está dentro de la palabra del Señor Jesucristo. Había un hombre llamado Lázaro, el cual vivía en Betania y tenía una hermana que se llamaba María y otra se llamaba Marta, y él estaba muy enfermo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 44. Entonces las hermanas de Lázaro mandaron a llamar al Señor Jesucristo, porque sabían que el Señor podía sanarlo. Pero cuando Jesús oyó la noticia, él dice: nos vamos a quedar 2 días más. Él estaba esperando que Lázaro muriera.
pero tenía una intención de enseñar a sus discípulos cuánto poder había en él, aún más allá de la muerte. Tanto es así que el versículo 15 del capítulo 1 del capítulo 11, versículo 15 dice: me alegro por vosotros, y estaba hablando a sus discípulos, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Se dirigieron entonces a donde estaba Lázaro. Cuando Jesús llegó, hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Marta, cuando escuchó que Jesús estaba entrando y que estaba llegando a la ciudad, salió a recibirlo y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ella le dijo: sí, yo sé que resucitará en el día postrero, más adelante. Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. Es Jesús la resurrección. Cuando Él suelta la palabra, la muerte tiene que huir. Entonces el Señor ve llorando a las personas, ve llorando a los judíos que estaban con María, la otra hermana de Lázaro, y Él se acerca al sepulcro. Y cuando va al sepulcro, Él le dice: quita la piedra. Entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hace 4 días que está muerto, ya hiede. ¿Cómo dices tú que quitemos la piedra? Jesús le repite: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El punto está, si nosotros no creemos en la palabra de Dios, que ella nos puede dar vida aún después de la muerte, tenemos un problema. Es que simplemente limitamos porque no creemos en Dios. Y Dios se siente ofendido porque ya hemos visto todo su poder. Aun cuando vemos que el mundo se mantiene, que da su giro alrededor del sol, el sistema solar, el poder del ciclo del agua, todas estas cosas creadas por nuestro Dios son evidencia de que en Él hay poder y existencia plena, más allá aún de la muerte. Entonces el Señor, cuando dice esto y quita la piedra del sepulcro, Él suelta la palabra de vida, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Nos damos cuenta entonces que el Señor, su palabra, tiene vida. Ahora, había un hombre que era oficial del rey en aquella época y sabía que Jesús sanaba, y se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Solamente le dijo: ve y tu hijo vive. Soltó la palabra. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso está en Juan capítulo 4, el versículo 49 al 53. Dice la Biblia que cuando él descendía a su casa, llegó a su casa y le dijeron: tu hijo vive. Y entonces él pregunta: ¿qué hora fue que él empezó a sentirse mejor? Y le dijeron: a tal hora. Y entonces él asoció justamente cuando Jesús le dijo que tu hijo vive, en ese momento él recibió la palabra y el hijo recibió la vida. En Lucas capítulo 9, verso 22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Jesús dijo con sus palabras la muerte como le venía y cómo iba a resucitar. Su voz emana vida. Ahora, no solamente dijo que se levantaran los muertos, también profetizó su muerte y su vida también. Pero también nos trajo vida a nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Hebreos 4:12 es donde encontramos entonces la conceptualización de este episodio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea sobre sus vidas desde hoy y para siempre. Dios me les bendiga.